18:37 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Bueno, como les había comentado, el tema de la carne. ¿Qué va a pasar con la carne? Hablando del Foro Económico Mundial, que bueno, el año pasado había ya promovido, ¿no? Un nuevo plan de la Unión Europea para utilizar, por ejemplo, respecto a la comida, gusanos de la harina en los alimentos en su intento por reducir lo que es el consumo de carne. Eh, Como ya les había dicho, se habló en el foro acerca de esto. Hubo varios quienes dijeron que había que dejar de comer carne directamente para lograr reducir las emisiones y llegar al 2030 y cumplir los objetivos que se están planteando, más allá también de todas las leyes que se están saliendo en los distintos países del mundo, como Holanda, como en Alemania, intentos en Alemania, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, donde buscan reducir las emisiones y eliminar la ganadería, por ejemplo. Ya que la ganadería, como ellos dicen, en todo el mundo es responsable de alrededor del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están relacionados con la actividad humana. La necesidad de tierra, ya sea para el pastoreo de animales o para el cultivo de cosecha para alimentar a los animales, es, dice también, el mayor impulsor de la deforestación, decía un documento del foro, y que dice que trae importantes consecuencias para la pérdida de biodiversidad. Pasando un poco, les voy a contar una anécdota al primero acerca de cuál es una de las alternativas. Eh, Como sabrán, digo, comer bichos es bastante degradante y es por eso que los elitistas que se reúnen, por ejemplo, en el foro, los promocionan como una fuente de proteína sostenible, según distintos estudios que ellos van realizando. Después les voy a hablar de otro estudio acerca de cuáles son los objetivos. Pero hay un estudio que dice que las hamburguesas de escarabajo son ahora, las que están hechas con los gusanos de la harina, como les digo, que son, tienen un nombre aparte. Dice que llegarán a la producción en masa para ayudar a alimentar al mundo, por la cuestión de que ellos dicen también existe un faltante de alimentos y esto también ayudaría no solamente con las proteínas, sino que a cubrir faltantes de alimentos. Eh, Según los investigadores, algunos comentarios que dicen acerca de esto es que mezclados con azúcar, los escarabajos supuestamente saben como la carne real y que podrían convertirse en alternativas a las salchichas, por ejemplo, o a los nuggets de pollo. Y según este estudio, pronto podría estar ayudando a alimentar el mundo, según la investigación. Las larvas de estos reptadores, ¿no? Bastante feos, más conocidos como los gusanos de la harina, podrían actuar como alternativa de la carne para aliviar el hambre en el mundo, dice el documento. El proceso utiliza una fracción de la tierra y el agua y emite una huella de carbono, dice, mucho menor en comparación con la agricultura tradicional. Para que esto también sea una realidad, hay una empresa biotecnológica ya francesa, Insects se llama, pero con Y al principio, que está planificando una red mundial de granjas de insectos, incluidos viveros y mataderos. Una planta ya se instaló, por ejemplo, en Francia, en una ciudad de Francia. También en Holanda ha habido algunas pruebas pilotos en los colegios donde se les daba a los niños de la escuela primaria, se les daba este tipo de alimentos, este tipo de insectos. Eh, ¿En qué consiste eso? Esto, bueno, básicamente brazos robóticos y cintas transportadoras automatizadas que van a transportar las pilas de bandejas rojas en todas las direcciones, llenas de miles de millones de larvas de escarabajo, que, como les decía, el otro nombre es Tenebrio molitor. Bueno, los bichos secos tienen más del 50% de proteína y también son ricos en fibras y grasas. Por cada kilo de proteína, Insect utiliza un 98% de tierra y emite 40 veces menos carbono que la carne de res y utiliza 40 veces menos agua que la producción de carne de cerdo, según esta empresa. Por eso los globalistas estaban presionando para que los campesinos coman insectos, malezas y carne sintética, por cierto, carne artificial, porque los insectos consumen menos recursos que el ganado tradicional. Y como les decía al principio, una de las organizaciones socias del Foro Económico Mundial que da que hablar, conocida como la C40 Cities, que establece en uno de los informes distintos objetivos para 2030. Yo voy a nombrar todos los objetivos, pero también los vinculados a los alimentos. Vinculados a los alimentos figura uno de los objetivos que es el consumo de carne por persona, por ejemplo.
En ese sentido, en el tema alimentario, por persona, el consumo de carne, como objetivo progresivo, es decir, un objetivo de mínima, para decirlo así, en el año 2030 se debe consumir por persona 16 kilos de carne. Ahora, el objetivo ideal es que a 2030 se llegue a que una persona consuma 0 kilos de carne. Por eso quieren eliminar rápidamente esta cuestión, este alimento. Pero hablamos un poco también de otros alimentos, como por ejemplo la leche y sus derivados. Los alimentos derivados de la leche, en el 2030 el objetivo de mínima es que por persona al año se consuma 90 kilos de carne, de leche, perdón, y sus derivados, 90 kilos. El objetivo ideal de consumo es 0 kilos. Mientras que, por ejemplo, en las kilocalorías, en el consumo de persona por día, debe ser de 2.500 kilocalorías. Y tomando otros ejemplos, y para ver aparte lo que dice este informe del C40, donde el C40, por cierto, es una organización que conforma varias ciudades del mundo, alrededor de 100 ciudades, donde está una de las ciudades de Argentina, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se promueve mucho el consumo de comidas veganas, y los restaurantes deben tener comida en la carta, digamos, esta opción para quien es vegano o vegetariano. Y es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es socia del C40 desde el año 2006, es decir que venimos dormidos bastantes años. Creo que épocas de gobierno de Macri, si no me equivoco, se asoció. Ciudades que no forman parte del C40, por ejemplo, son las ciudades de Rusia. Moscú estuvo en su momento, luego fue expulsado, se retiró. En el caso de China hay más de 10 ciudades chinas que forman parte de este C40, que es un socio del Foro Económico Mundial. Tan distintos no son algunos. En el caso de el informe, para agregar algo más, el tema de la vestimenta. ¿Saben en el tema de la vestimenta que van a comprarse a partir del año 2030? El objetivo de mínima es que cada persona por año se compre solamente, como mucho, 8 prendas de vestir por año. Como el objetivo ideal, el objetivo que ellos se plantean es que el objetivo ideal es de 3 prendas por año. No sé cuál es la idea que ellos tienen, qué clase de ropa vamos a estar vestidos, no sé, como los supersónicos, como vamos a usar la misma ropa todos los días. Y vamos a pasar al último punto, el punto de los vehículos. ¿Qué pasa con las emisiones de los vehículos? Se deben disminuir, se deben reducir, y ellos se plantean un objetivo de mínima para el año 2030 de que solamente cada 1000 personas haya 190 autos. Menos autos que personas, claramente. Y el objetivo ideal es que cada 1000 personas no exista ningún vehículo privado, ningún tipo de vehículo. La gente no tiene que tener ni auto eléctrico ni auto a combustión en el año 2030, porque también dicen que son contaminantes, es decir, no hay que tener autos. Esto se basa también en un plan que es para un bloque aparte, que está vinculado a lo que está probándose en París, lo que se va a probar en Oxford, que son las ciudades de 15 minutos, donde se refieren a esto como confinamientos, pero no es tan así, en realidad tienen razón algunos verificadores, porque no es así, no es obligatorio ni nada, sino que vamos a vivir, por ejemplo, en nuestra ciudad, imagínense donde habitan, y tienen 15 minutos para ir a un supermercado, tienen que tener como mucho 15 minutos de trayecto para poder ir caminando. Eso sí, pueden utilizar bicicleta, pueden usar un scooter o un monopatín, ¿no es cierto? Pueden ir como quieran, menos en auto o en transporte público. Y también va a existir algunos, para quienes quieran salir de la ciudad, por ejemplo, pases, que van a hacer unos pases anuales, donde vos vas a tener la posibilidad de salir de tu ciudad unas 100 veces al año. Luego de eso se aplican multas. Eso es lo que lo que se está probando en Oxford, y ya lo han dado, las mismas autoridades lo han dado a conocer. También en el caso de la aviación, también quieren hacer una reducción de los vuelos,
donde la gente no pueda viajar tanto en avión como se viajaba antes. Todo esto se va a controlar a través de lo que es en aquel momento, ya en el 2030 van a existir seguramente, si es que nadie hace nada y llegamos a eso, billeteras virtuales, todo tipo de control digital, como lo dijo Tony Blair, ¿no? Todo tiene que ser controlado. Todo lo que entra ingresa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, también tiene que ser monitoreado. Esas son las ideas del foro y los informes que van sacando, por ejemplo, para el año 2030 en objetivos mínimos y los objetivos ideales. Hay mucho más por hablar, pero y de las ciudades de 15 minutos, las cuales van a ser un bloque aparte porque es un tema mucho más largo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.